Vamos a esperar que... Ahí, excelente. La clase de hoy está impartida para los segundos medios A, B y C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga en la asignatura de Química, hoy día 17 de noviembre. Ya vamos a seguir con esta gran unidad que comenzamos ya hace un par de semanas atrás y hemos descubierto poco a poco ya de qué se tratan estas cadenas que son tan grandes y que vamos a tener que aprender a nombrar. Pero antes de eso, vamos a pasar recordando las fechas importantes que hoy día también tienen que ver con el segundo medio. Entonces, lo primero que vamos a hablar el día de hoy, chicos, es que hoy día en la plataforma WebClass, ya tal cual ha sido avisado por el calendario de pruebas, se van a reasignar todas las pruebas pendientes para los segundos medios, ¿ya? Tanto la prueba número 1 que tuvimos acerca de concentraciones químicas y la prueba número 2 que fue respecto a química orgánica y las propiedades del carbono. Si alguien, algún alumno, que de segundo medio son varios, tienen pruebas pendientes, por favor, conectarse a la plataforma y rendir durante el día, en el momento que ustedes puedan, ya la prueba. Si alguien debe las dos calificaciones, es el momento de ponerse al día porque van a estar asignadas ambas inclusive para todos aquellos que las tengan pendientes, ¿ya? El segundo C tiene varias pruebas pendientes, el segundo A y el segundo B también. Entonces los invito a que por favor puedan tener un tiempito para poder rendir estas pruebas. Recuerden que fueron tomadas hace tiempo, entonces yo ya tengo que poner las calificaciones en el libro y por supuesto nunca voy a querer perjudicarlos, así que para que puedan tener la nota que corresponde, rindan la prueba hoy día, ya durante todo el día en la plataforma de WebClass. Respecto a nuestra tercera nota, va a corresponder a una prueba, ya la cual va a ser tomada para toda la enseñanza media el día jueves 3 de diciembre, ya va a estar habilitada alrededor siempre desde la 1 de la tarde, ya va a estar disponible en WebClass. ¿Y qué va a abarcar esta prueba? Obviamente la unidad que seguimos trabajando, que es química orgánica, y le vamos a adicionar la nomenclatura, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ya vamos a comenzar a poder nombrar cadenas de compuestos carbonatados. Entonces, importante que en esta clase estén todos muy atentos para poder comprender de qué manera y quién nos dice cómo podemos nombrar a estos compuestos orgánicos. Eso respecto a la evaluación número 3. Pero como tenemos que tener más notitas en nuestro ramo, va a haber una cuarta nota, ¿ya? La cuarta nota, tal cual ustedes ven en la presentación, corresponde a una guía de aplicación de química orgánica. El plazo de entrega ya para responder y entregarme esta guía, obviamente desarrollada, con bonita letra, ya, no importa si no la hacen en el computador y ustedes quieren hacerla a mano y le sacan fotitos, mientras sea legible, no hay ningún problema, ¿ya? Ese plazo de entrega es el día 9 de diciembre. No se aceptan plazos, o sea, trabajos después de ese plazo, porque tengo que obviamente revisarlos y ponerles la nota correspondiente, ¿ya? Las características de este trabajo es que va a tener mucho que ver con las clases que vienen desde hoy en adelante, porque vamos a nombrar compuestos orgánicos, ya vamos a trabajar con cadenas de carbonos y van a poder trabajar como un máximo de 5 personas, ¿ya? No quiero trabajos idénticos, ya lo mismo les decía a sus compañeros del tercero medio en la mañana. No quiero que se estén copiando porque la finalidad es que ustedes puedan decirme, profe, mire, nosotros creemos que se llama así porque esta es la estructura y según lo que usted nos ha enseñado, esta es la forma de desarrollarlo. Entonces yo me voy a ir dando cuenta de cuáles han sido los contenidos que más les ha costado comprender, ¿ya? La característica de esta guía es que van a poder mezclarse, ya, tal cual como dice ahí, los niños y niñas del segundo medio A con el segundo medio B, con el segundo medio C, si es que así lo desean. Si no, también puede ser solamente con su curso. Si alguien quiera trabajar solito porque no tiene, no sé, conexión estable para trabajar por internet o porque se dificulta mucho el proceso, ya
lo puede hacer, pero me lo informa junto con las razones correspondientes al correo electrónico, ¿ya? Lo mismo, para la próxima clase, ojalá tener ya en mi correo todos los integrantes de cada grupo, para yo ir viendo cuántos grupos se formaron, por supuesto, y de qué, cuántos trabajos tengo que realizar, ¿ya? Porque no quiero que sean todos iguales, ¿ok? Y respecto a nuestra quinta nota, son el promedio de las actividades enviadas clase a clase. Hasta el momento ya he contabilizado 4 actividades. Algunos de ustedes están al día con todas, otros deben algunas y otros no han enviado nada. ¿Ya? Para todos aquellos que quieran tener esta quinta notita, que les va a ayudar con su promedio, obviamente, y también a mí para poder ir viendo cómo es el trabajo que ustedes tienen en la asignatura, ya todavía tienen tiempo de enviarlas, tienen tiempo de hacerlo aún, ¿ya? Respecto a las tareas serían, la clase del 25 de agosto, ¿se acuerdan que yo les puse la imagen de un café donde teníamos que analizar qué pasaba si era concentrado o diluido? Esa tarea es la número 1. La número 2 es la clase del 1 de septiembre, que fue cuando empezamos a calcular estas concentraciones, tanto porcentaje masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen, concentración molar. Y luego la clase del 8 de septiembre yo les entregué una guía. Era una guía de unos 10 ejercicios, creo, también de concentraciones. Y por último, la clase del 13 de octubre, que fue acerca de la investigación que hicieron ustedes sobre una forma alotrópica del carbono, específicamente de los nanotubos de carbono. Hasta ahí y con la información que les acabo de entregar. ¿Alguien tiene dudas? ¿Nadie tiene dudas? Bastián, Constanza, Monse, No, profe. Rebeca. ¿No hay dudas? Ya. Entonces recuerden que hoy día, alrededor de la 1 de la tarde, ya van a estar disponibles las pruebas pendientes en WebClass para que por favor las puedan rendir y así vayamos terminando con cada uno de estos pendientes que tenemos. ¿Ya, chicos? En virtud a la información ya entregada, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, estableciendo cuál es nuestro objetivo. Hoy día vamos a reconocer las diferentes formas de nombrar los diferentes compuestos orgánicos y enfatizar en el uso correcto de la nomenclatura según la IUPAC. Ya vamos a conocer quién es la IUPAC, obviamente participando activamente de la clase. Quiero que todos aquellos que puedan activar su micrófono me vayan preguntando si tienen dudas o si no a través del chat, para saber que están, por supuesto, concentrados en esta clase de química. Vamos a recordar un poquito acerca de lo que vimos la clase anterior. La clase anterior vimos esta familia de hidrocarburos, ¿cierto? Que eran los carbonos más los hidrógenos que se enlazaban para formar enlaces, ¿ya? Y mi pregunta es, ¿cuántos enlaces podía formar el carbono? ¿Cuánto era el máximo cantidad de enlaces que podía 4. formar el carbono? 4, dicen por ahí, todos de acuerdo. 4, dice Fernanda también. Excelente. 4 enlaces, tal cual como dice Dylan. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros veíamos estas estructuras, nosotros nos acordábamos de esta fórmula molecular que decía, ok, si tenemos cierta cantidad de carbonos, tenemos que calcular la cantidad de hidrógenos que tenemos asociadas a esa figura. Pero nosotros empezamos a crear unas cadenas de carbonos con hidrógenos y les asignamos un nombre según la cantidad de carbonos. Es por eso la tabla que les puse aquí en la presentación, donde según el número de carbonos vamos a tener ya un nombre específico para esa cadena. ¿Cómo se llama la cadena que tiene 5 carbonos? Según la tabla, chicos, ¿cómo se llamará aquella cadena de carbonos que tiene 5? Cosa de mirar la tabla, miremos bien la tabla y veamos. ¿Cómo se llaman aquellas cadenas que tienen 5 carbonos? Krishna nos dice pentano.
Fernanda también. Excelente, chicas. Así es, cuando nosotros miremos la cantidad de carbono, siempre la vamos a asociar a un nombre determinado. Para los primeros 4 carbonos, es decir, para el 1, para el 2, para el 3 y para el 4, vamos a tener nombres que probablemente no son ya tan lógicos de asociar y se los tienen que aprender. Cuando hablemos de un carbono, siempre vamos a llamarlo metano. Por eso cuando de repente vemos algunas cosas y aparece esta fórmula, CH4 dice gas metano, porque es la simbología que tenemos para poder representar aquella estructura que tiene un carbono y 4 hidrógenos a su alrededor. ¿Ya? Lo mismo ocurre para el etano. El etano es aquel elemento que tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos a su alrededor. Por lo tanto, cada vez que veamos una estructura de 2 carbonos, sabemos que corresponde a una cadena que tiene solamente enlaces simples y se llama etano. Mi pregunta es, ¿cómo se llamaban esa familia de hidrocarburos que solamente tenía enlaces simples? ¿Cómo se llamaba? Aquella familia que solo se unía a partir de enlaces simples, por ejemplo, este metano, si yo lo dibujo, yo digo ya, aquí están los 4 hidrógenos y tenemos 4 enlaces sigma, ¿ya? Que es lo que nosotros aprendimos a partir de la hibridación, enlace sigma, enlace sigma, enlace sigma, y si eran enlaces sigma, eran enlaces simples. Y cada vez que hablemos de un carbono unido a un hidrógeno a través de solamente enlaces simples, nos vamos a referir a la familia de los alcanos. Y esa familia de carbonos con hidrógenos, chiquillos, es la que vamos a estudiar durante esta clase. Vamos a aprender cómo nombramos esta cadena según ya la estructura y la cantidad de carbonos que nosotros tengamos. Vamos entonces a hablar un poquito acerca de lo que le pasé al final de la clase, en el martes anterior, donde yo les dije que de repente iban a haber cadenas que iban a estar ramificadas, ya que iban a tener como una familia que llega como de visita a una familia más grande. Entonces, si nosotros, por ejemplo, escribiéramos una estructura para una cadena de 4 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tendrían que acompañarla? Si tenemos 4 carbonos, ¿cuántos hidrógenos la acompañan? Vamos despertando. ¿Cuántos hidrógenos acompañan? 6. ¿Cómo lo sacó? A ver. Era la fórmula, es que ni siquiera lo saqué, simplemente lo dije. Solamente lo dijo Valentina. Sí. Ya, Es que mira. ando todavía despertando. Vamos a ir despertando. Vamos que se puede. Fernanda nos dice 10. Vamos a ver entonces. Recuerden que cuando queremos calcular la cantidad de hidrógenos en alcanos, es decir, solamente enlaces simples, vamos a tener esta formulita de 2N más 2. Entonces el valor de N corresponde al número de carbonos. Y ahí decimos 2 por 4 más 2. Por lo tanto, serían los 10 hidrógenos que nos decía la compañera en el chat. La Valentina ahí todavía estaba, solamente le sumó 2, no lo multiplicó antes, ¿ya? Entonces tenemos una cadena de 4 carbonos con 10 hidrógenos. Yo les voy a enseñar el día de hoy a cómo podríamos escribir de una manera más condensada, es decir, más pequeñita, ya esta cadena de carbonos. Entonces lo que vamos a hacer es decir, ok, tengo mis 4 carbonos, pero junto a ello tienen que haber 10 hidrógenos. Entonces, en vez de hacer los enlaces como una estructura abierta, vamos a ir haciéndolo más pequeñito. Entonces yo voy a decir, ok, este carbono se tiene que unir con este, formando un enlace, porque si no, no serían de la misma familia. Este carbono también se tiene que unir con él a partir de un enlace, y este último
también se tiene que unir a través de un enlace. Si ya tengo un enlace en este carbono, voy a ir encerrándolo con un círculo, o sea, con un cuadrado. Si miramos ese carbono que está en color amarillo, y él ya tiene un enlace, ¿cuántos enlaces más puede formar? Si ya tiene uno. 3. 3. Excelente, todos de acuerdo con que son 3. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, ok, tenemos un enlace con el carbono y le faltan 3. Esos 3 enlaces que tiene que formar, los va a formar con su amigo hidrógeno. Entonces, en vez de escribir una estructura tan abierta, vamos a empezar ahora a escribirla más cerradita. Es decir, esperen que me quedó ahí medio feo. Vamos a abrir ahí un poquito para que quede mejor. Ahí sí. Ahí está el carbono que se está uniendo, es decir, le faltan 3 enlaces para poder formar ya su tetravalencia, los 4 enlaces como máximo que puede formar. Pero si ahora nos vamos al segundo carbono, a este que está aquí, ¿cuántos enlaces más puede formar si está unido por un lado a uno y unido por un lado a otro? ¿Cuántos serán? 2, excelente. Entonces, ¿de qué forma lo podemos escribir? Ponemos el hidrógeno, que es su amigo, y ponemos el 2. Ahora vamos al tercer carbono. ¿Cuántos hidrógenos tengo que ponerle a él? ¿Cuántos hidrógenos tenemos que entregarle para que se cumpla su tetravalencia? Nuevamente 2, excelente. Y ahora en este cuarto carbono, ¿cuántos hidrógenos 3. le faltan a él? Le 3. faltan 3. Muy bien, Alejandra. Le faltan 3. Entonces, hoy día, ¿qué estamos aprendiendo? Ya no es necesario que hagamos esas grandes cadenas donde veíamos todos los enlaces, sino que ahora lo podemos escribir de una manera más pequeñita. ¿Por qué? Porque ahora vamos a aprender a nombrar esa cadena. Si esa cadena tiene 4 carbonos, según esta tablita, ¿cómo debería llamarse? ¿Cómo debería llamarse esa estructura que tiene 4 carbonos? Butano. Butano. Está excelente. Entonces, esta cadena se llama butano. But, porque corresponde al prefijo para denominar en la química orgánica a 4 carbonos, y ano, porque corresponde a una cadena de enlaces simples que se llama alcano. Siempre fíjense en eso y guárdenselo en su cabecita. Si termina en ano, solamente enlaces simples. Después vamos a ir descubriendo qué pasa con los alquenos y los alquinos. Pero por ahora, solamente enlaces simples que son alcanos, y la palabra o el prefijo ya corresponde a la cantidad de carbonos. Pero a veces, ya en esta cadena que nosotros acabamos de escribir, ya de realizar, su primera cadena de alcanos condensados, ¿ya? Vamos entonces a decir, ¿qué pasa si esta cadena recibe una visita? Imagínense, uno siempre está en la casa, de repente, bueno, ahora en la pandemia no, pero llega una visita. A estos carbonos les pasa exactamente lo mismo. De repente hay alguien que quiere visitarlos y se quiere unir a ellos, ser parte de lo que ellos están formando. Y cuando eso ocurre, es cuando tenemos que identificar la palabra radicales. Los radicales, por supuesto, ocurren cuando un hidrocarburo pierde un hidrógeno, ¿ya? Y esta especie se une a otras cadenas, es decir, a esta estructura, algo le tiene que pasar cuando recibe una visita. Y es lo que vamos a ver a continuación. Imagínense que la visita que va a recibir este butano, ¿ya? Que nosotros ya dijimos cómo se llamaba, va a recibir un carbono, ¿ya? Entonces nosotros vamos a escribir este butano, aquí arribita de nuevo, tal cual ustedes me dijeron, con la cantidad de hidrógenos, siempre, siempre respetando que hayan 4 como máximo, no pueden sumar más de 4 alrededor del carbono. Si suman más de 4, está mala la estructura. Entonces imagínense, ya tenemos ese butano y llega un carbono. Cuando llega un carbono,
Es como que llegara un metano, que es aquella estructura que solamente tiene un carbono. Entonces, si llega un carbono, él dice, pucha, yo podría ir al primer carbono, yo podría estar en el segundo carbono, yo podría ir al tercer carbono y podría estar en el cuarto carbono. Todas esas posibilidades tengo de visitar, al primero, al segundo, al tercero o al cuarto. Entonces los mira y dice, va a depender del ejercicio, chiquillos, dónde se localiza este radical. No es que algunos tengan más preferencias por el primero o por el segundo, va a depender de la estructura que yo les indique que tengan que analizar. En este caso, vamos a hacer que el carbono que va llegando, que está de visita, vaya al carbono 2, ¿ya? Entonces va este carbono, este metano, y dice, ok, me quiero juntar a esta cadena, pero para que eso ocurra, él tiene que decir, chuta, ya tengo mis 4 hidrógenos, entonces yo no me puedo llegar y unir porque no puedo tener 5 enlaces, ya tengo 4. ¿Qué tengo que hacer? Voy a tener que eliminar ya un hidrógeno, por eso aquí en la diapositiva dice, el hidrocarburo pierde un átomo de hidrógeno, ¿ya? Es decir, si tiene 4, para poder unirse va a tener que tener solamente 3. Entonces él va a decir, tengo 3, ahí no active la pluma, ahí sí. Tengo 3, pero me tengo que unir a la cadena, es decir, me voy a unir acá. Si nosotros miramos entonces ahora al carbono 2, ¿cuántos enlaces tiene contando los hidrógenos? ¿Cuántos enlaces hay alrededor de él? Vamos contando. ¿Cuántos serán? A ver. Ailín me 4. dice, ¿quién dice 4? Ailín dice 3. Alguien El dice, Dylan. Dylan. ¿Por qué 4? Recuerda que estamos Porque hablando de ese que está en amarillito. que tiene uno en cada lado y Ya, se pone uno arriba y uno abajo, creo ya. yo. Tendría que ser 4, ¿cierto? Si nosotros le ponemos la cantidad de enlaces arriba y abajo y a los lados tendrían que ser 4. Pero fíjense, si nosotros contamos, ¿ya? Tiene 5. Tiene 5. ¿Quién anduvo por ahí diciéndonos ese 5? Yo. Valentina. Muy bien, la Valentina despertó, ella dijo, estoy despertando y ya llegó, ¿cierto? Excelente. ¿Por qué tiene 5, chiquillos? Para que todos podamos ver lo mismo. Tiene 3 enlaces. 1, 2, 3. Pero recuerden que también está enlazado a 2 hidrógenos. Entonces tendría 3 más 2 hidrógenos, tendría 5 enlaces. Y eso no puede ocurrir. Por lo tanto, cuando llega mi visita, yo tengo que también eliminar un hidrógeno de mi cadena. Es decir, le saco ese 2. Y ahora tengo 3 enlaces con los carbonos y un enlace con el hidrógeno. Se quedó un micrófono abierto, creo. Ahí sí. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ahí sí. Muchas gracias. Entonces, siempre que llegue ya un radical, que es aquella visita que se quiere unir a esta cadena que nosotros estamos formando, tenemos que sacar un hidrógeno tanto de la visita, es decir, del que está llegando, y un hidrógeno de la cadena inicial, porque jamás vamos a poder tener más de 4 enlaces. Es decir, si nosotros miramos el carbono que está encerrado en amarillo, vamos a tener un enlace con el hidrógeno. Aquí tenemos 1. Ahí tenemos 1. 2 con el hidrógeno de la izquierda. 3 con el carbono de la derecha. Y 4 con el, o sea, con el carbono de arriba y 4 con el carbono de la derecha. ¿Ya? Yo sé que esto es complejo, que es algo nuevo, por eso vamos a ir con calma.
¿ya? Lo que me interesa es que todos tengan claro que no podemos pasarnos de 4 de 4 enlaces, y que cuando una personita, en este caso una cadena de carbonos, llega de visita, ese metano ya no se va a llamar metano, sino que para poder diferenciarlo y decirle, ok, tú eres la visita, te vas a llamar de otra forma. Vas a seguir conservando ya tu prefijo, dependiendo de la cantidad de carbonos que tengas, pero ahora ya tu terminación no va a ser en ano, sino que va a ser en hilo. Cada vez que hablemos de ramificaciones, entonces, las vamos a llamar como metilo, etilo, propilo, butilo y pentilo, etcétera. Vamos a tener muchísimas, así sucesivamente. Exilo, heptino, octilo, nonilo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Consejos para ustedes. Importante. Hacerse muy amigos de esta tablita que les mostré primero. Si la pueden imprimir, bienvenido. Si no, la pueden dibujar en su cuaderno, ya para que vayan asociando la cantidad de carbonos con su nombre. Y también esta tablita que les puse aquí de los radicales. También es algo que ustedes tienen que tener a mano para poder desarrollar la guía para la prueba que vamos a hacer y para los ejercicios de aplicación que vienen ya a partir de esta clase. Hasta ahí, ¿alguien tiene dudas? Valentina Creo que está con no, dedito para arriba. Dylan, dígame. yo me perdí en la cosa de cuando se cambió al hilo. Ahí me perdí. Al hilo, ya. Solamente quiero que durante esta primera parte sepan que si alguien va de visita ya a estas cadenas grandes que nosotros podemos formar, ya no van a llamarse igual que la cadena principal, porque, o sea, yo tengo que saber quién es la cadena más importante. Y la cadena más importante va a ser siempre la más larga, ¿ya? Entonces, todo aquel que se vaya adicionando, que se vaya juntando, para poder diferenciarlo de esta cadena larga, ya no lo vamos a llamar con la terminación ano por alcano, sino que ahora le vamos a decir que todos esos radicales tienen que terminar en el sufijo hilo. Recordar que sufijo es lo que va después de la palabra y prefijo lo que va antes, ¿ya? Es necesario que tengan eso claro porque ahora vamos a conocer un par de reglas, ¿ya? Para determinar el nombre de los compuestos. Hoy día vamos a conocer un paso a paso y durante las próximas clases vamos a ir resolviendo el nombramiento de cada una de estas cadenas. ¿Ahí sí, Dylan, o no? Sí, profe, ahí me quedó más claro. Muchas gracias. Vamos más o menos, vamos aprendiendo de a poquito. No se estresen si no lo entienden a la primera porque es algo que toma tiempo, ¿ya? Y lo vamos a hacer paso a paso. Lo que sí, ahora tienen que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque yo podría preguntarles a ustedes, ¿y quién nos rige cómo nombramos estos elementos? ¿Quién establece que lo que yo estoy diciendo es verdad y que lo que puede pensar otro profesor también? ¿Y cómo nos podemos de acuerdo todos consensuamos algo para determinar y decir, sí, este compuesto se llama así en Chile, se llama así en África, se llama así en el norte, en el sur, donde sea? Y lo que ustedes tienen que aprender es que quien rige la nomenclatura orgánica para nombrar a los alcanos, como en esta clase, los alquenos y los alquinos, tenemos que seguir una cierta cantidad de pasos. Y esos pasos los establece la IUPAC. ¿Quién es la IUPAC? La Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a aprender ahora y lo que vamos a replicar es algo que para todos los estudiantes de química es igual. El nombramiento de cadenas carbonatadas como alcanos, alquenos y alquinos los vamos a tener en un paso a paso que vamos a aprender a continuación. ¿Y quién nos entrega este paso a paso? La IUPAC, que es esta Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Miren esta imagen que aparece aquí al lado del PowerPoint. ¿Quién representa esa imagen? Átomo central, carbono. Vértices, hidrógeno, 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 hidrógeno. Es decir,
esa estructura corresponde a un carbono unido con enlaces simples al hidrógeno, es decir, un hidrocarburo que tiene un carbono, y todo aquella estructura que tenga un carbono se llama met, y como son enlaces simples, corresponden a un alcano, y el sufijo es ano. Por lo tanto, esa estructura se llama aquí y en cualquier parte metano, ¿ya? De a poquito tenemos que ir relacionándonos con hartos ejemplos, ir viendo siempre cómo son las estructuras, acordarse, un carbono met, dos carbonos et, y ahí empezar a memorizar estos prefijos para poder nombrar las cadenas, ¿ya? Entonces, este paso a paso es el que yo les traigo a continuación, ¿ya? Entonces, para poder nombrar a estos hidrocarburos tenemos que seguir una cierta cantidad de reglas, ¿ya? Que son las que se establecen a continuación. Primero, tenemos que mirar la estructura y decir, ok, tengo que nombrar la cadena más larga, ¿ya? Aquí vamos a hablar con respecto al largo de la cadena, a la cantidad de carbonos que yo pueda unir sucesivamente, ¿ya? Por lo tanto, si hay dos de igual longitud, es decir, de igual tamaño, tiene más prioridad la cadena que tenga mayor sustituyentes. Sustituyentes es un sinónimo de radicales, ¿ya? Es decir, si tenemos dos cadenas iguales, tendríamos que decir, ¿cuál nombro? La que tenga más visitas. No la que tenga poquitas, sino la que tenga más visitas. Una vez que nosotros establezcamos eso, tenemos que decir, ok, voy a escoger la cadena que tiene más visitas, pero para poder nombrarla, tengo que entregarle un número a cada uno de esos carbonos. ¿Cómo les voy a entregar el número? Puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Cómo voy a decidir eso? Porque voy a numerar desde donde tengo la ramificación o el radical o la visita más cercana, ¿ya? Una vez que nombre eso, inmediatamente después tenemos que identificar cuáles son las visitas y nombrarlas alfabéticamente según su nombre e indicando el número donde está unida esa visita. Yo sé que parece un poquito chino, pero lo que vamos a hacer ahora es desarrollar este ejemplo paso a paso. Vamos con el paso 1. El primero que tenemos que hacer es identificar la cadena más larga. Entonces vamos a tener aquí un colorcito y voy a poner el plumón. Entonces yo podría decir, esta es mi cadena más larga, que tiene 3 carbonos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Será esa la cadena más larga o habrá otra que tenga más carbonos? No, es la que está horizontal. Ya, Dylan dice la que está horizontal. Valentina, ¿qué crees tú? Rebeca, Monse, ¿qué piensan ustedes? Estoy atenta aquí al chat si es que alguien quiere realizar alguna intervención. Dylan dice la que está horizontal y yo también le encuentro razón. Pero ojo, siempre chicos tienen que agotar todas las posibilidades. Yo sé que ahora en este ejemplo la cadena más larga es la que está horizontal, pero no siempre va a ser la horizontal, ¿ya? Ya en este caso, como es nuestro primer ejercicio, va a corresponder a esta que está horizontal. ¿Por qué? Porque tiene 5 carbonos. Entonces, como ella tiene 5 carbonos, según la estructura que yo quiera trazar, ya no voy a encontrar una cadena que sea más larga. Cuando hablamos de cadena, tiene que ser todo juntito. No podría ser, por ejemplo, esta cadena. Nosotros no podríamos decir, mi cadena más larga es esta, y me voy acá, y tomo esta, y vengo para acá, y hago esta, y tomo esta de acá. ¿Por qué? Porque tienen que tener un inicio y un fin. Y aquí tendríamos 2 inicios. Fíjense, o entramos por aquí o entramos por acá. Claro, este es el fin, pero no tiene que tener 2 inicios, solamente uno. Las cadenas tienen que ser
siempre unidas, por algo se llama cadena. Yo no me puedo saltar carbonos ni añadirle. Tienen que ser cadenas unidas, ¿ya? Que no se corten. Entonces, tal cual como nos decía Dylan, en este caso, la cadena más larga, ¿cuántos carbonos tiene? 5. Tiene 5 carbonos. Es decir, ya identificamos que aquí tenemos 5 carbonos. ¿Y tiene visitas esta cadena? Sí. ¿Cuántas? 3, ¿o no? 3. Tiene 3. O sea, ya identificaron que las visitas son aquellas que quedan fuera de esta cadena principal. Siempre que yo nombre esta cadena principal, que ya sabemos que tiene 5 carbonos, todos aquellos carbonos que quedaron fuera es porque ellos quisieron venir a visitar esta cadena, pero no son parte de lo más importante. Entonces tenemos una visita, 2 visitas y 3 visitas. En este caso, ¿las visitas son iguales o distintas? Como profe, ¿Serán iguales? que se cortó justo y no lo escuché muy bien. Dylan, mi pregunta era la siguiente. En este caso, en la estructura, las visitas que están llegando a esta cadena principal, recordar que las visitas son los radicales, ¿son iguales o distintos? ¿Son iguales? Po? Sí, Son todos iguales, Son porque tienen la iguales. misma forma. Excelente, son iguales porque tienen la misma forma. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice? Una vez que nosotros ya nombramos la cadena más larga e identificamos cuáles eran nuestros radicales, tenemos que pasar al paso 2, que dicen, la cadena elegida se tiene que numerar, de modo que los sustituyentes o radicales tengan el menor número posible. ¿Por dónde me conviene partir? ¿Por la izquierda o por la derecha? ¿Dónde tengo más radicales? ¿En la izquierda o de izquierda a derecha? De izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo nombro los carbonos? Los carbonos que yo tengo que enumerar, chicos, son aquellos que pertenecen a la cadena principal. Entonces, este sería mi carbono 1. Este sería mi carbono 2. Este sería mi carbono 3. Este mi carbono 4 y este mi carbono 5. Es decir, ya estoy logrando identificar en qué carbono específicamente está cada uno de estos radicales. Mi pregunta es, ¿cuántos radicales tengo en el carbono 2? 2. 2 radicales. 2. ¿Y cuántos radicales tengo en el carbono 3? Ninguno. Ninguno. ¿Cuántos radicales tengo en el carbono 4? 1. 1. Muy bien, ojo, no todos los carbonos van a tener radicales, ¿ya? Así que no piensen, chuta, aquí no me quedó un radical. No importa, hay carbonos que tienen radicales y carbonos que no los tienen, ¿ya? Las estructuras siempre van a ser distintas. A veces vamos a tener muchos radicales en uno y en algunos no vamos a tener nada, o muchas veces vamos a tener en todos los carbonos radicales. Eso va a depender del tipo de ejercicio. Entonces ya hicimos el paso 2, que fue numerar la cadena. Y el paso 3 dice identificar los radicales. Cuando teníamos un carbono, ¿cómo se llamaba ese radical? Me voy a devolver aquí a la imagen anterior. ¿Cómo se llamaba el radical que tiene solamente un carbono, según la tabla? Metilo. Se llama metilo. Entonces, ¿cuántos metilos tengo aquí? 3. Excelente, tenemos 3 metilos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es nombrarlos según la IUPAC. Ya identifiqué que los metilos están relacionados, ¿ya?, a esos grupos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Ya? Tenemos que decir, ok, tengo que identificar el orden alfabético. Aquí, como solamente tenemos una especie que está de visita, que se llama metilo,
tenemos que, obviamente, nombrarlo a él, pero tenemos que decir cuántos hay. En este caso, ustedes me dijeron que son 3 metilos. Entonces, la Yupac dice, ustedes tienen que indicar en qué carbono está cada una de esas ramificaciones. ¿En qué carbonos tenemos a los metilos, chicos? En el 2 y en el 4. Excelente. ¿Y cuántos tengo en el 2, Valentina? Tengo solamente un carbono. Tiene solamente un carbono, pero ¿cuántas ramificaciones tengo en el carbono número 2? Las 4 con los carbonos. Ya, solamente, pero cuando hablemos de ramificaciones vamos a hablar de estos metilos, ¿ya? Porque lo demás es parte de la cadena principal. Entonces, lo que nosotros decimos, ok, en el carbono 2 tengo un metilo, que es el que está aquí abajo, ¿cierto? Pero en ese carbono también, en ese carbono 2, también tengo un metilo arriba, tengo que decirlo, o sea, tengo que escribir 2,2, porque tengo 2 metilos, 2,2, ¿y en qué otro carbono tengo? En el 4, entonces tengo 3 carbonos, 2,2,4, hacemos un guión y ponemos trimetil, tri porque son 3, metil porque son metilos, y al final de eso nombramos nuestra cadena. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? 5. Entonces sería un pentano, ¿cierto? Pent porque son 5 y ano porque corresponden solamente a enlaces simples. Por lo tanto, esta estructura que tiene 3 visitas se nombra según la Yupac como 2,2,4 trimetil pentano. ¿Ya? Para la próxima clase, quiero que todos en sus cuadernos tengan escritos este paso a paso de la nomenclatura de hidrocarburos, porque vamos a ejercitar toda la clase. Vamos a nombrar cadenas. Si tienen dudas, yo sé que es una materia difícil, pero que vamos a ir trabajando juntos para aprenderlos de la mejor manera posible. ¿Ya segundos medios? ¿Ok? Voy a dejar de compartir. Voy a agradecer a todos los que participaron en esta clase. A los que no lo hicieron, los invito a que para el próximo martes estén más activos en su chat y en sus micrófonos. Le damos gracias al profesor Keno que nos anfitrionó hoy día y les deseo una linda tarde. Recuerden que las pruebas van a estar asignadas en webclass. ¿Ya, chicos? Para que todas las pruebas pendientes las rindan. Gracias, profesor. Que esté muy bien. Chao, alumnos y alumnas. Que tengan un buen día Chao, martes. profe, cuídese. Chao, profesora. Chao, profe. Chao, Bye, bye. chao. Chao. Chao.